Amigos de Movimiento GT, tenemos urgente video por parte del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, donde hace una denuncia sobre el caso de vacunas Sputnik 5 compradas de una forma corrupta por parte del expresidente Alejandro Yamatei. Sin más que decir, veamos y analicemos juntos este video. Recuerda que tú tienes la última palabra y tus comentarios son importantes para nosotros. Uno de los eventos más traumáticos y más dolorosos que vivió la sociedad guatemalteca fue la pandemia. Un evento que cobró miles de víctimas y dejó un número igual de hogares en luto y con dolor. Antes de dar la palabra a uno de los integrantes de la mesa, vamos a ver un pequeño video. Podemos decir cuánto cuesta la vacuna. Sin tener fecha de la llegada de nuevas vacunas, el Ministerio de Salud ha detallado que ya se pagó el 50% para obtener. El gobierno de Guatemala informó que el 5 de abril se realizó el desembolso de 614.5 millones de quetzales. La readecuación presupuestaria para disponer de 1.500 millones de quetzales. La ministra de Salud se excusa de no dar información del contrato por haber suscrito un convenio de confidencialidad. Las vacunas Sputnik. Le doy ahora la palabra al comisionado contra la corrupción, Santiago Palomo. Hace 3 años, los guatemaltecos rotundamente preguntaron: ¿dónde están las vacunas? La población exigió saber: ¿dónde está el dinero? Mientras miles de personas sufrían las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia, mientras miles de personas morían enfermas del COVID-19, mientras el personal de salud trabajaba incansablemente en condiciones deplorables para cubrir la emergencia, el gobierno ignoró esas preguntas, incumplió su obligación y se burló de los guatemaltecos. Peor aún, se enriqueció a costa de la vida de miles de ciudadanos y negoció con los recursos que son del pueblo y para el pueblo. Es un acto grave y es una evidencia más del sistema corrupto e impune en el que operaron las administraciones anteriores. Nada más mezquino que aprovechar una tragedia para lucrar, ver muerte, enfermedad y desesperanza y pensar en oportunidades para la corrupción. El relato que escucharán hoy de parte de las autoridades presentes es un descaro y opacidad. Un contrato desconocido, firmado por una contraparte sin autorización en un idioma extranjero, en un lugar que al día de hoy ignoramos y con un contenido leonino para el Estado. ¿Por qué firmar un contenido tan nefasto? No hay que parar hasta llegar a las últimas consecuencias. Se recibieron 8.300.000 vacunas. Se suministraron poco más de 3 millones. La diferencia nos deja casi 5 millones de dosis vencidas y desperdiciadas. El trágico final fueron más las vacunas donadas por países amigos que acabaron beneficiando a los guatemaltecos que las compradas por el propio Estado. No nos olvidamos, medios de comunicación fueron perseguidos por investigar. Organizaciones de sociedad civil y ciudadanos fueron hostigados por evidenciar las anomalías. Cientos de guatemaltecos murieron mientras esperaban por una dosis de la vacuna. Sin embargo, el caso jamás fue investigado con seriedad y 3 años después los responsables no enfrentan hoy las consecuencias. La corrupción cuesta vidas y no debe permanecer impune. Este caso refleja nítidamente cómo la corrupción afecta la calidad de vida de los ciudadanos guatemaltecos. La Comisión Nacional contra la Corrupción reitera que el compromiso de este gobierno es enfrentar con seriedad este flagelo, impulsar mecanismos preventivos de probidad, transparencia del gasto público y garantizar que existan mecanismos para denunciar a quienes corrompen las instituciones. Hoy, el ministro de Salud, con este acompañamiento interinstitucional, asume esta responsabilidad con valentía y más instituciones le seguirán. Es nuestra prioridad
Los guatemaltecos lo exigen y les debemos un Estado que cumpla con garantizar sus derechos. Esto solo puede ocurrir si la transparencia y la integridad son el pilar del funcionario público. Y enfáticamente, esto solo puede ocurrir si se persigue y se castiga a quienes cometen actos de corrupción. Por ello, exigimos al Ministerio Público que cumpla con su mandato e investigue seriamente las denuncias. La única alternativa a esto es continuar con su actitud de conveniente vigilancia. Por la memoria de quienes murieron durante la pandemia, los responsables de la compra anómala de las vacunas deben tener consecuencias. Dejo ahora en el uso de la palabra a Julio Saavedra. Por favor, procurador, de este lado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Presidente, realmente el día de hoy se está poniendo en conocimiento del órgano jurisdiccional la comisión de una serie de hechos y el principal de ellos, pues la contratación de las vacunas Sputnik, una contratación que se realizó contrariando de manera flagrante lo establecido en la ley. El artículo 4 del decreto 1/2021 del Congreso de la República contempla una serie de condiciones y de aspectos que obligadamente debían observarse en esta contratación. Dentro de ellos, la principal es que debía hacerse la compra y la adquisición de las vacunas directamente con el fabricante. Esto no ocurrió. La contratación y la adquisición de las vacunas se hizo con un tercero, con una sociedad mercantil de responsabilidad limitada que no es el fabricante. Adicionalmente, la contratación se hizo con una serie de condiciones y de aspectos que son total y absolutamente contrarios a los intereses del Estado. También se hizo esta contratación con una opacidad y invocando una supuesta cláusula de confidencialidad que a través de un decreto posterior a la suscripción del contrato le dio el aval. Es decir, en el momento en el que se firmó el contrato, 30 de marzo de 2021, esa disposición que facultaba para contratar con confidencialidad no estaba vigente, ocultando así y evitando así la auditoría social que la propia ley, a través del artículo 4 del decreto 1/2021, garantizaba. Esta serie de aspectos, pues, en principio de forma, realmente sirvieron para revestir una contratación totalmente abusiva y en contra de los intereses del Estado, y que hoy el ministro de Salud Pública y Asistencia Social está poniendo en conocimiento de los órganos jurisdiccionales. Este acuerdo de suministro entre las partes, Human Vaccine es una sociedad de responsabilidad limitada, y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, realmente no responde a las necesidades que en ese momento imperaban y pone de manifiesto una contratación corrupta, opaca, que debe ser investigada por el Ministerio Público. Así es que la serie de anomalías y hechos contrarios a la legislación y a los intereses del pueblo de Guatemala deben ser investigados por el Ministerio Público. Estos hechos señalados por la posible comisión de actos que constituyen delito empiezan con la ilegal contratación con un ente que no es el fabricante de las vacunas, no es el productor de las vacunas. La contratación se hizo en un documento en el que comparece el supuesto representante legal de la entidad Human Vaccine Limited Liability Company, una sociedad de origen ruso que no es el fabricante. Dentro de su objeto social y dentro de su giro comercial no está la fabricación de vacunas. Esto vulnera flagrantemente lo establecido en el artículo 4, como ya mencionaba, en el que se establece que toda la contratación debía hacerse exclusivamente con el fabricante de las vacunas. No se corroboró tampoco quién estaba firmando y toda la legalidad de esa representación que se estaba ejerciendo. Simple y sencillamente se tomó por bueno y por válido un documento sin formar un expediente, sin una revisión jurídica, sin un dictamen, en fin, sin la formalidad que todo acto de un funcionario público reclama.
Al hacerlo así, no se tiene certeza realmente de con quién se está firmando, ni de si la legalidad del acto, de que toda actuación de un funcionario público debe estar revestida, pues cumplía con ese requisito fundamental. Adicionalmente, el contrato fue firmado, fue otorgado en un idioma distinto al idioma oficial, de acuerdo con la legislación guatemalteca. El artículo 11 de la ley del organismo judicial debía celebrarse y firmarse en idioma español. Insisto, posteriormente, mediante el decreto 8/2021, del mes de julio del año 2021, se vino a tratar de corregir esos grandes vicios que tenía el contrato, lo cual, por supuesto, que no lo convalida ni viene a corregir lo que se pretendió. Fue totalmente ilegal firmarlo en un idioma inglés, sin que estuvieran en simultáneo una firma del contrato en español. Se hizo exclusivamente en inglés y posteriormente vino una traducción. Lo más grave de todo es que, en traición directa a los intereses del Estado, se negociaron condiciones que son totalmente desfavorables para el Estado de Guatemala. Se aceptó simple y sencillamente por válido todas las condiciones que le fueron impuestas al Ministerio de Salud, y se aceptaron sin ni siquiera una revisión, estando en el mercado otras condiciones, otros productos disponibles para que pudiera accederse. No se hizo la debida comparación. No se hizo una publicación tampoco en ninguno de los mecanismos legales que tienen el derecho interno. Simple y sencillamente se negociaron condiciones que no son favorables y se ocultó al pueblo de Guatemala toda esta negociación. Estas ilegalidades y esta enorme opacidad no puede pasar por alto, y por supuesto no es jurídico. No es jurídico porque el propio artículo 4 de la ley y el decreto 1/2021 establece claramente que debían cumplirse con mecanismos de auditoría social y de publicidad. Adicionalmente, se incluyó dentro del contrato el que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, debía pagar, y se negociaron, y debía pagar regalías para Human Vaccine Limited Liability Company. Este es un pago que resulta total y absolutamente ilegal, y además de ser ilegal, consideramos que es constitutivo de delito. Podría ser, y estamos convencidos de que lo es, peculado. No puede aceptarse el pagar por algo que no se está percibiendo. Y estas regalías realmente carecen de un sustento jurídico y de un sustento fáctico. Se estaba pagando por algo que el Estado nunca recibió, jamás gozó. Entonces ese es un acto que también es ilegal. El colmo de todo lo anterior, impresionantemente, se fijó como límite el que, en caso del Estado de Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social quisiera reclamar por un incumplimiento contractual a la entidad que le estaba vendiendo las vacunas, solo podía exigir una indemnización límite de $100,000. En un contrato de casi 80 millones, de que se habían pagado $80 millones. Es un contrato del doble porque solo se pagó la mitad. Imagínense, de los 614 millones de quetzales pagados, Guatemala solo podía exigir $100,000 como indemnización, en una forma conocida en derecho internacional como una liquidación previa de los daños y perjuicios, total y absolutamente ilegal. Todo esto se engloba en un desprecio total, un desprecio absoluto a la jerarquía constitucional y al principio de legalidad que debe imperar en el actuar de los funcionarios públicos. El artículo 154 y el artículo 155 de la Constitución Política establecen claramente el principio de legalidad. Las autoridades, en el caso puntual de la ministra doctora Amelia Flores, incumplió con el principio de legalidad porque dejó de observar lo que el propio artículo 4 del decreto 1/2021 establecía, y demás leyes de la República de Guatemala, pero especialmente lo establecido en este artículo 4. Al no comprar las vacunas directamente con el fabricante y toda la serie de ilegalidades a las que nos hemos referido. Entonces no se respetó la jerarquía constitucional, no se respetó el principio de legalidad, superponiendo el contrato a la Constitución Política de la República y al decreto 1/2021 del Congreso de la República y demás legislación.
El contrato también incluye una cláusula compromisoria, es decir, el sometimiento de las partes al conocimiento o a la jurisdicción y al conocimiento de un tribunal de arbitraje en Singapur para dirimir cualquier controversia derivada del contrato de adquisición y suministro de las vacunas. Esto contraría flagrantemente lo establecido en la Constitución Política de la República y en las leyes. Esta disposición es ilegal y con posterioridad, mediante el decreto 8/2021, con posterioridad a la suscripción de este contrato, se quiso corregir ese efecto de origen que ya tenía el contrato al establecer que podía, en disposiciones adicionales, en el artículo 11 del decreto 8/2021, que se podía establecer que todas las controversias relativas al incumplimiento fueran sometidas a la jurisdicción arbitral internacional. Pero este es un decreto posterior a la suscripción del contrato. Es decir, cuando se suscribió el contrato, no se podía someter a arbitraje porque previamente tendrían que haberse autorizado por el Congreso de la República tal sometimiento. Entonces, esa cláusula arbitral es ilegal y está contenida en el contrato. Es totalmente contrario a los intereses del Estado de Guatemala y es constitutivo, creemos, constitutivo de delito. También dentro de las disposiciones contractuales se incluye una cláusula y una obligación de confidencialidad por las partes en la vigencia del contrato. Esta disposición de confidencialidad no se justifica. No se justifica porque todos los actos de la administración pública son fundamentalmente públicos. Las democracias se fortalecen en la medida en la que los actos de los funcionarios públicos son públicos y se permite una auditoría social. Esta disposición no es legal. No es legal y para lo que sirvió fue para ocultar y mantener en la opacidad toda la serie de ilegalidades que contiene ese contrato. Es una disposición que en el momento en el que se aceptó su existencia en el contrato, carecía de un fundamento legal que facultara a la ministra de Salud Pública y Asistencia Social para aceptarla y para firmarla y por lo tanto obligarse mediante ese contrato. La confidencialidad se estableció en el literal D del artículo 11 del decreto 8/2021 posterior a la firma del contrato. Este decreto 8/2021 fue emitido en el Palacio del Organismo Legislativo el 1 de julio de 2021. Fue con posterioridad, de manera que es ilegal. Tampoco se sabe en qué lugar se firmó el contrato. Simple y sencillamente se desconoce. Se desconoce en dónde firmó el representante supuesto de la entidad Human Vaccine Limited Liability Company. Se desconoce porque no lo dice y no hay forma. No se respetó la firma en la unidad del acto y en la que ambas partes comparecieran a firmar el documento. Esto es sumamente grave porque realmente sin la existencia de un expediente administrativo, sin la existencia de un dictamen jurídico que facultara y que revisara todas las disposiciones jurídicas dentro del ministerio para autorizar la firma del contrato, se firmó y se firmó con alguien que se desconoce el lugar en donde firmó, se desconoce si esa persona en efecto es quien dice y quien afirmó ser en el documento. Adicionalmente se aceptó una vacuna cuyo uso no estaba autorizado ni certificado conforme a la ley conforme al decreto 1/2021. Esta era una de las condiciones fundamentales que establece el artículo 4 del decreto ya mencionado. Estas 4 disposiciones o requisitos son: vacunas que hayan completado la fase 3 de ensayo clínico bajo la supervisión de una autoridad regulatoria competente y reconocida y reconocidamente estricta y que demuestre datos preliminares de eficacia y seguridad para la prevención del COVID. Vacunas que hayan recibido autorización para uso de emergencia por parte de una autoridad regulatoria reconocida internacionalmente. Vacunas que hayan recibido registro sanitario y de comercialización por parte de una autoridad regulatoria reconocida internacionalmente. Y vacunas que hayan recibido precalificación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Al momento en el que se firmó ese contrato, no se cumplía con esta disposición. En síntesis, se aceptó y se sometió al Estado a aceptar una vacuna que no estaba certificada por organismos internacionales. Así es que yo concluyo reafirmando que este gobierno no tolerará la corrupción. Muchas gracias.
Gracias, señor Procurador General de la Nación. Dejo ahora en el uso de la palabra al presidente de la República, doctor Arévalo. Muy buenas tardes. Hoy estamos demostrando una vez más, con hechos concretos, que no toleraremos la corrupción en el país. Mi compromiso como presidente de la República y el compromiso de todo el gobierno de Guatemala es luchar incansablemente para que estos hechos que dañan de manera directa a nuestro pueblo nunca más se repitan. El pueblo de Guatemala es, en última instancia, quien se ve perjudicado por todos, cada uno y cualquier hecho de corrupción dentro de la administración pública. Lo hemos estado viendo en denuncias que han sido presentadas sobre otros casos y hoy lo vemos en este caso que es trágico por el alcance de la corrupción y el alcance del daño que causa a la población guatemalteca. Quienes cometieron estos actos no solo han demostrado su falta de compromiso con la función pública, sino han hecho ver que están dispuestos a afectar la vida, la salud y el bienestar de sus compatriotas. En momentos difíciles y amargos como la pandemia del COVID, en donde toda la sociedad guatemalteca estaba bajo el asedio de una terrible enfermedad que no conocíamos y que no comprendíamos, los corruptos en Guatemala vieron la oportunidad de beneficiarse impunemente, de beneficiarse a costa de la salud de la población, de beneficiarse a costa de vidas humanas. Pero hoy todos nosotros, el pueblo de Guatemala, su gobierno y la población, les decimos que no permitiremos que funcionarios corruptos continúen aprovechándose del dolor y de las necesidades de cualquier persona. Necesitamos y exigimos que los corruptos enfrenten la justicia. Es triste compartir con ustedes que son varios los grandes casos de corrupción que nos hemos estado encontrando en estos primeros pocos meses de gobierno. Que encontremos casos de tal magnitud y con tanta facilidad y frecuencia no es una buena noticia. Ciertamente no es algo que nos enorgullezca como país, pero es la evidencia de una corrupción que como gobierno y como pueblo no podemos permitir y no podemos aceptar. Nuestro compromiso por cambiar la vida de las personas en Guatemala implica no dudar un segundo cuando nos encontramos un caso de esta naturaleza, no dudar un segundo en presentar la denuncia correspondiente para que se haga la investigación y se deduzcan las responsabilidades que correspondan. Los grandes casos de corrupción que vayamos encontrando serán denunciados sin importar quiénes sean los afectados, porque tenemos muy claro que sin una política firme de intolerancia a la corrupción, Guatemala no va a poder salir adelante. Muchas gracias. Gracias, presidente. El presidente se va a retirar en este momento, que vamos a dar paso a la conferencia de prensa con los 3 funcionarios que están en la mesa. Dejo entonces a nuestro compañero Julio Lara, quien va a dar espacio a los periodistas que van a preguntarle, reitero, a los 3 funcionarios acá en la mesa. Gracias, señor secretario. Buenas tardes a todos y a todas, distinguidos funcionarios. Comenzamos con Hedy Quino, del diario La Hora.
Buenas tardes. Para el señor Procurador General de la Nación, mi pregunta va acerca de que entiendo que esta denuncia va en contra de la exministra de Salud, Amelia Flores. Sin embargo, pues se entiende que este contrato se hizo durante el gobierno de Alejandro Yamatei. Me gustaría saber por qué razón no se denunció también al expresidente Alejandro Yamatei, asimismo como al ex jefe del centro de gobierno, Miguel Martínez, teniendo en cuenta que este exfuncionario, el gobierno de Estados Unidos lo señaló de beneficiarse también con este contrato de las vacunas Sputnik. Esa sería mi primera pregunta. Sí, lo que sucede es que dentro del expediente consta en los documentos que el contrato lo firmó la doctora Amelia Flores como ministra de Salud Pública y Asistencia Social. Ahí no consta que sea un acto autorizado, ordenado o aprobado por el presidente de la República o en el cual haya participado el señor Miguel Martínez. Realmente por la responsabilidad del funcionario público, pues debe ceñirse a lo que consta en los documentos que se tuvieron a la vista y con base en los cuales el señor ministro de Salud Pública y Asistencia Social el día de hoy presentó esta denuncia. Sería una enorme irresponsabilidad asumir cuestiones que no constan en los documentos que se tiene a la vista. Pero también es una enorme irresponsabilidad el que no se investigue la posible participación de otras personas en esa contratación. Entonces, acá lo que debe proceder es, el Ministerio Público deberá investigar quiénes son las personas que puedan haber o pudieron haber participado en la celebración de este contrato. Lo que consta en los documentos es que quien firmó y quien otorgó el contrato es la señora ex ministra de Salud Pública y Asistencia Social, la doctora María Amelia Flores. Y es por eso que únicamente a ella se está incluyendo como persona sindicada. Hay una segunda pregunta para usted, señor Procurador. Procurador, solo una pregunta. También me gustaría conocer por qué razón no se denunció ante el Ministerio Público y también quisiera reiterar nuevamente con el exfuncionario, ¿verdad? Miguel Martínez, que ya Estados Unidos lo señaló a él de beneficiarse con este contrato. Entonces, quizás ustedes analizarían, digamos, también hacer una petición de una denuncia más bien en contra de este exfuncionario, teniendo en cuenta los señalamientos de Estados Unidos. Asimismo, también usted indicaba de que organizaciones internacionales no habían aprobado el uso de las vacunas rusas en el momento que Guatemala lo firmó. ¿Tienen ustedes estimaciones de que si hubo algunas muertes a causa de estas vacunas? Gracias. Sí. Realmente estimaciones sobre muertes, pues son datos que yo como Procurador General de la Nación no tengo, pero están todas las estadísticas de toda la pandemia y eso está en posesión del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Con relación a lo que usted plantea del conocimiento que tiene el gobierno de los Estados Unidos sobre hechos en contra del señor Miguel Martínez, realmente eso es algo que escapa a las competencias, a las funciones de la Procuraduría General de la Nación. Ese es un tema que, al tenerse conocimiento, pues deberá presentarse quien tenga el conocimiento de tales hechos que puedan constituir delito, presentar una denuncia del Ministerio Público e investigar. Pero por el hecho de que un Estado esté afirmando determinadas cuestiones, eso no obliga a la Procuraduría General de la Nación a plantear, y mucho menos al señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, a plantear una denuncia. Ahí el que tiene que plantear la denuncia es a quien le consten esos hechos. Y a mí como Procurador General de la Nación en estos momentos no me consta. La tercera pregunta. Voy a contestar a la tercera pregunta. Sí, señor Procurador. Era con relación, es con relación a por qué se interpuso o por qué se presentó la denuncia en el organismo judicial y no en el Ministerio Público. Realmente se considera como más ventajoso y más directo presentarla en el órgano jurisdiccional, de manera que aseguremos que tenga un control judicial y un control jurisdiccional y que de todos modos el tribunal tendrá que remitir al Ministerio Público el expediente para que haga las investigaciones pertinentes. Y en caso así lo vaya revisando, pues ir avanzando y haciendo las medidas y pues diligencias de investigación correspondiente. En caso se quisiera desestimar la denuncia, cosa que vemos muy poco probable porque los hechos son contundentes, pues tendrá que buscarse siempre y hacerse en sede judicial para que
pues nosotros en la Procuraduría General de la Nación como agraviado y en ejercicio de la reparación digna del Estado y el ministro de Salud Pública y Asistencia Social como denunciante podamos eventualmente hacer una oposición a esa desestimación, pero lo vemos muy poco probable que se esté pensando en una desestimación. Los hechos son contundentes y la seriedad del asunto pues requiere un trato serio, una investigación profunda del tema. Gracias, procurador. Ahora escucharemos al señor ministro de Salud. Sí, gracias, señor procurador. Solo quería agregar con relación a la pregunta sobre información que se haya requerido al gobierno de los Estados Unidos de América en relación a todo lo acontecido con este proceso de la vacuna Sputnik. Nosotros presentamos una solicitud de la Cancillería para que nos hagan llegar cualquier información que ellos tengan conocimiento de información adicional que el gobierno americano pudiera tener en relación a este asunto. Gracias. A usted, señor ministro. Continuamos con Leslie Sánchez de Guatevisión. Gracias, buenos días. Tal vez retomando un poco de a quiénes abarca esta denuncia, el ex canciller Pedro Brolo viajó a Rusia para tratar el contrato. ¿Por qué no se denunció al ex canciller o si en algún momento se va a ampliar esta denuncia hacia él? Si bien el contrato usted menciona que lo firmó solo la ex ministra de Salud, se tuvo que tener el aval del presidente Yamatei. ¿La Procuraduría General de la Nación tiene constancia de que hubo aval del presidente Alejandro Yamatei en este contrato? Y pues si es así, ¿qué es lo que se va a hacer al respecto? Si se va a ampliar la denuncia hacia el expresidente. Tengo otras preguntas, pero no sé si me puede responder estas dos primero. Gracias. Lo primero, con relación al ex canciller Pedro Brolo, realmente estas son cuestiones que tiene que determinar el Ministerio Público en su investigación, en la participación o no de otras personas más allá de la exministra María Amelia Flores. En estos momentos no se tiene, la denuncia se plantea teniendo como indicación de partícipes únicamente a la exministra, porque eso es lo que consta en el documento. Ahí no consta que haya firmado o intervenido el ex canciller Pedro Brolo, pero insisto, reitero, esto es un asunto y un aspecto que deberá constatar el Ministerio Público en la investigación que realice. El otro aspecto era que si había un aval del presidente, expresidente. Sí, la forma de contratación es muy particular. El artículo 4 del decreto 1-2021, si ustedes se recordarán, la situación de emergencia de una pandemia que ya de por sí es una emergencia mundial, pues requería de determinadas particularidades, y en ese sentido es que el Congreso de la República autorizó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para la adquisición de forma directa de las vacunas. Entonces, legalmente, lo que se desprende de este artículo 4 es que es el Ministerio de Salud Pública el que debía celebrar la contratación de forma directa, pero con el fabricante. Entonces, no consta en ese documento un aval, como usted lo estaba preguntando, no consta un aval del expresidente Yamatei, de manera que no se puede suponer tal aspecto. Insisto, reitero, la participación de cualquier otra persona es un aspecto que deberá investigar a profundidad el Ministerio Público y deducir las responsabilidades que corresponden. Gracias, señor procurador. Hay una segunda pregunta de la periodista Leslie Sánchez. Gracias. Es en torno a los 11 posibles hechos que usted mencionaba que podrían ser delitos. Me llama la atención lo de la indemnización, que solo se estableció $100,000. ¿Qué va a hacer en este momento el Estado de Guatemala? Puede pedirlo, si bien el contrato ya terminó, pero para que pudiera explicar cuál sería la ruta en este momento a seguir. Y también, y las regalías. ¿En algún momento el Estado tuvo que pagar regalías? O sea, en este momento habría que pagar. ¿Qué va a pasar también con las otras vacunas que nunca vinieron? ¿Hay que pagar a esta empresa Human Vaccine? Gracias. ¿Qué va a hacer el Estado de Guatemala con relación al contrato? Más allá de la denuncia que se está presentando, es un aspecto de estrategia de litigio que no se puede revelar a los medios, ¿verdad? Es un tema que el Estado tiene que tratar con sumo cuidado y por ende no puedo, jurídicamente no puedo darle una respuesta a esa pregunta. Lo que sí puedo contestarle es que la primera acción es denunciar la posible comisión de hechos delictivos que se hizo el análisis, el equipo jurídico del ministro en coordinación con las distintas entidades del Estado, dentro de las cuales está la Procuraduría General de la Nación. Dimos apoyo y trabajamos en conjunto con el ministro para esta denuncia que él está presentando el día de hoy.
Ese es el hecho concreto que podemos afirmar. Respecto de los otros pasos o de la estrategia de litigio, no puedo yo darle una respuesta a eso. Con relación al pago de regalías, eso está de acuerdo al contrato, a lo pactado, a lo que consta en el contrato. Dentro del precio ya va implícito una parte para regalías. ¿Sí? Hace dentro del precio por dosis, porque eso se pactó por dosis. Entonces ya está una parte de regalías. Lo demás, pues como le reitero, la tercera pregunta que hacía en este bloque, insisto, reitero, es un tema de estrategia de litigio que no se puede revelar, ¿verdad? ¿De cuánto fue esa parte por cada vacuna? ¿Cuánto se pagó, digamos, de regalías por cada vacuna? Sí, pero... ¿Cuánto se pagó en cada vacuna de regalías en cada vacuna? Perdón, gracias. En total fueron $796,000 pagados de forma anticipada. Ese es jurídicamente lo que es ilegal, ¿verdad? Que se pagaron $796,000 de manera anticipada. Pero perdón, es que si no, tal vez no me queda claro. ¿Esto era solo regalías? Solo regalías. Ok, gracias. Y va implícito en el precio. Gracias, señor procurador. Continuamos con Lourdes Arana de Alba Visión. Gracias, buenas tardes a todos los funcionarios presentes. Mi consulta sería respecto a la denuncia anterior que ya se había presentado ante la Fiscalía contra la Corrupción en contra de Amelia Flores por la compra de estas vacunas. ¿Ustedes han tenido acceso si esta investigación avanzó y si tienen algún pronunciamiento por parte del Ministerio Público? Asimismo, si la nueva denuncia que ustedes presentan abarca el vencimiento de las vacunas que se quedaron sin utilizar. Se sabe que el Ministerio Público está utilizando estas vacunas para como parte de la prueba en contra de esta denuncia anterior. Únicamente. Gracias. Sobre la denuncia. No, pero puedo contestar que no, que desconozco. De acuerdo. Respecto de la primera pregunta que se formulaba, realmente la denuncia que ya fue presentada está tramitándolo el Ministerio Público y yo no tengo conocimiento de ella. Además es un proceso, por la naturaleza misma de la denuncia y del proceso, pues es un trabajo que está llevando a cabo el Ministerio Público y ahí no se nos da, digamos, más participación que la que el juez y la ley ordene. Entonces, desconozco su contenido y desconozco en qué estado se encuentra y no sé, digamos, hacia dónde va. Eso es un tema que le corresponde realmente al Ministerio Público, a quien le compete con exclusividad el ejercicio de la acción pública penal y la investigación criminal de estos hechos. Entonces, esa es la respuesta que yo podría darle. No tengo conocimiento. Yo quería ampliar con relación a la pregunta que hizo sobre la prueba que tiene el Ministerio Público o las pruebas que tiene con relación a las vacunas. En el caso del Ministerio de Salud tampoco tenemos conocimiento de qué es lo que están haciendo ellos con eso. De lo que sí tenemos conocimiento es de una bodega donde existen vacunas, la mayoría vencidas, que no tenían ningún resguardo. En este momento están resguardadas por la Policía Nacional Civil y estarán ahí a requerimiento de la autoridad correspondiente lo que se quiera hacer con ellas. Pero no se está administrando ninguna vacuna de esos lotes a ninguna persona. Gracias, señor ministro. Continuamos con Eduardo Perea de Radio Sonora. Muy buenas tardes, autoridades presentes. Quisiera consultar si la denuncia que el día de hoy en la mañana presentaron en Torre de Tribunales ya fue recibida o todavía están componiendo el documento, porque tengo entendido que no fue recibido por completo. Y la siguiente pregunta es, ¿continuarán adquiriendo vacunas contra el COVID-19? De ser así, ¿cuál y de qué manera lo van a hacer para no caer, como en este caso, en anomalías en la compra? Gracias. Respecto a la primera pregunta sobre la recepción, no es que hubiera que corregirle algo, sino que en la ventanilla se pidió que se foliaran los 2.000 folios, más de 2.000 folios que se acompañaron a la denuncia. Entonces habían algunos que requerían, ¿verdad?, ir revisando la foliación. Por lo extenso de la documentación acompañada, en estos momentos todavía se está terminando de hacer la foliación, e inmediatamente pues entregarle
a los abogados del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el comprobante de recibido de dicha denuncia, pero ya fue interpuesta. Lo que está en trámite es la foliación. La compra de, si va a haber compra de más vacunas, señor ministro. Sí, tenemos una donación de 100,000 dosis que se recibió en el mes de febrero, pero la lección aprendida que tuvimos con la pandemia es de que previo a administrar cualquier vacuna, COVID o cualquiera, tiene que haber una fase de sensibilización a la población para que todos los rumores y todas las teorías erróneas que se diseminaron por redes sociales no vuelvan a producir el efecto negativo que tuvo con esa vacuna en particular. Lo segundo es los elementos que ya estaban contenidos en esta ley de emergencia que deben de cumplirse si se llegara a presentar de nuevo otra pandemia, ¿verdad? Y es de que hayan vacunas que se completó al menos la fase 3 del ensayo clínico, que hayan recibido autorización para un uso de emergencia, que hayan recibido un registro sanitario de comercialización y que hayan recibido una precalificación de la Organización Mundial de la Salud, lo cual no se tuvo en estas vacunas. Gracias. Gracias, señor ministro. Continuamos con Esther Juárez de Soy 502. Gracias. Gracias, funcionarios. Buenas tardes. Tengo 4 preguntas. Una es si el acceso al contrato será posible por parte de la población en general o de los medios de comunicación. La número 2 es si Guatemala está obligada a pagarle cierta cantidad de dinero como una indemnización o pago por perjuicios o algo parecido a la entidad en Rusia. La número 3 es si se puede recuperar algo de la inversión que se hizo en torno al tema de las vacunas. Y pues ya insistieron en la número 4, pero la debo hacer de nuevo. ¿Por qué no se denunció al presidente Alejandro Yamatei? Si bien el Ministerio Público, entiendo, o ya empezó o va a trabajar en las investigaciones, ¿por qué no se hizo, digamos, en un bloque el tema de las denuncias en contra de los demás funcionarios? Porque entiendo que la investigación continúa. Sí. Con relación a lo planteado, toda esta serie de cuestiones tienen que resultar precisamente de la investigación penal. La publicidad del contrato es un aspecto que tiene que verificarse. Realmente no hay una justificación para mantener esa confidencialidad. Todos los actos de la administración pública son esencialmente públicos. Tiene que existir un proceso de auditoría social, por supuesto. La garantía de transparencia es un principio fundamental, es precisamente la publicidad de los actos, salvo aquellos que la propia ley establece que no, pues que tienen cierta reserva o que son confidenciales. Y para darles un ejemplo, asuntos militares, asuntos diplomáticos, los procesos penales, procesos en donde figuran como sujetos o como partes menores de edad, documentos que han sido clasificados por la administración pública como reservados o con garantía de confidencialidad de acuerdo con la ley de libre acceso a la información pública. Cualquier otro acto o documento que se quiera plantear o invocar confidencialidad, realmente eso es lo que no se justifica. Entonces el acceso al contrato sujeto a las restricciones que pueda presentarse dentro de la investigación criminal, cosa que eso compete con exclusividad al Ministerio Público, pero estimamos que no hay razón por la cual negar acceso a ese contrato, si es público, ¿verdad? Entonces, Perdón, en ese caso, ¿dónde estará disponible o dónde se puede acceder a él? el contrato forma parte del expediente administrativo que tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces habrá que desde el Ministerio revisar los mecanismos jurídicos para poner a disposición de la población ese contrato. Con relación a todos los demás aspectos que usted menciona, esos están sujetos precisamente a la denuncia y al hecho criminal que se investiga. Precisamente porque el punto central es, puede mantenerse obligaciones del Estado derivados de un hecho criminal como el que estamos acá denunciando. Entonces, toda esta serie de cuestiones van de la mano de lo que se establezca en el proceso penal y también, por supuesto, en lo que compete a la defensa de los intereses del Estado más allá del proceso penal. Por supuesto que tenemos y estamos trabajando en una estrategia de litigio para revisar los demás aspectos que usted plantea.
pero obviamente eso no lo podemos hacer público, es parte de la estrategia de litigio con relación al aspecto. Así que ahí me quedo. Gracias, señor procurador. Continuamos con Heidi Pineda del medio Liberal GT. Buenas tardes. Quisiera, por favor, que nos pudieran dar un breve resumen de cuáles han sido las transacciones económicas a consecuencia del contrato, de cuánto fue el contrato, cuánto fue lo pagado, cuánto quedó todavía pendiente, el tema de regalías, si nos pueden, por favor, dar ese resumen económico. Y luego también escuché que el PGN mencionó acerca de las certificaciones internacionales de la vacuna. Y quisiera consultarles si el acuerdo que se emitió en el 2021 estipulaba la certificación internacional y qué organismos debían tener o dar esa certificación para la compra de las vacunas. Gracias. Voy a empezar yo con la parte de la certificación. Como mencioné anteriormente, el mismo decreto 1/2001 mencionó que las autoridades competentes solamente podían adquirir vacunas que hubieran cumplido con alguno de los siguientes requisitos. El primero es que la vacuna hubiera completado la fase 3 de un ensayo clínico. La segunda es que la vacuna hubiera recibido autorización para su uso de emergencia por parte de una autoridad regulatoria reconocida internacionalmente. Tercero, que la vacuna hubiera recibido un registro sanitario y de comercialización por parte de una autoridad regulatoria reconocida internacionalmente. Y cuarto, vacunas que hubieran recibido precalificación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Estos eran los requisitos que el mismo decreto 1/2001 planteaban como necesarios para poder autorizar la administración de una vacuna. Gracias, ministro. En cuanto a los pagos, lo pagado anticipadamente son 614.501.455 quetzales con 70 centavos para 8 millones de dosis del componente 1 y 2 de la vacuna Sputnik. 2. Se pagó un monto de 6.196.105 quetzales, son $796,000, en concepto de regalías para la empresa Human Vaccine Limited Liability Company. Esa es la información que tengo acá. Gracias, señor procurador. La última intervención es de Sergio Cegueda, de Canal Antigua. Buenas tardes. Primero, si nos pudiera comentar el procurador, ¿qué pasó con el tema de declarar en algún momento lesivo el contrato que se tenía, dadas todas las anomalías que en algún momento se empezaron a encontrar con el momento en que usted asume la Procuraduría y esta situación, ¿no? Luego, ¿se detectó en algún momento si algún funcionario del Ministerio de Salud en aquel entonces habría recibido algún tipo de comisión a cambio de poder firmar este contrato con la empresa rusa para la obtención de las vacunas? Luego, si nos podrían indicar exactamente cuáles son los delitos que ustedes creen que se pudo haber cometido, bajo los cuales se denuncia a la exministra Amelia Flores. Y por último, ¿se revisaron otros contratos con otras casas proveedoras de vacunas si se dio algún tipo de anomalía similar a lo que pasó con Sputnik y qué pasó con estas? ¿Contesto yo la lesividad? Respecto de la lesividad, se hizo un análisis sobre qué acción, pues si procede o no, y la conclusión jurídica de ese análisis que se hizo es que, y para definir la estrategia que se iba a seguir con relación a este acto que ya se presentó, es que realmente la lesividad no es una acción que proceda en este contrato en particular. Por eso es que no se presentó. Los delitos son los que pensamos que son, ¿verdad? Y que están acá, estamos seguros, son 3. Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de fondos. Esos son los 3 delitos, pero quiero aclarar algo y quiero ser enfático en esto, ¿verdad? Al denunciante no le compete hacer la calificación jurídica a estos delitos, sino que esta es una función que le compete al órgano jurisdiccional y a partir de una calificación provisional que va a hacer el Ministerio Público en la investigación de los hechos que tiene.
pero no le compete al denunciante. Entonces, realmente lo que debe contener la denuncia son los hechos que se podría calificar como actos delictivos o hechos, ¿verdad? La conducta delictiva. Entonces, lo que se denuncian son esos hechos, ¿verdad? Y eso es lo que se puso en conocimiento dentro de esta denuncia, los hechos derivados de los cuales pueden haber pues la comisión de un delito. Sí, gracias. Con relación a la pregunta de si hubo o no algún pago o comisión a algún funcionario, en este momento no tenemos información al respecto. Sin embargo, como indiqué anteriormente, se ha solicitado a la Cancillería todo el expediente relacionado con esta vacuna Sputnik en relación a las comunicaciones con el gobierno ruso. Y también se ha solicitado a través de ellos cualquier información que la Embajada de los Estados Unidos pudiera tener al respecto. En relación a investigación de otras vacunas, en este momento todavía continuamos analizando información relacionada con esas compras, así como otras compras que también ocurrieron durante el periodo de pandemia. Bueno, muchas gracias al procurador. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.